Escudriñando las Escrituras. A continuación pasaremos un momento en la presencia de nuestro Dios, escudriñando las Escrituras, en compañía de nuestro hermano Salvador. Que el Señor te bendiga. Toda la gloria sea para Dios. Vamos a continuar escudriñando las Escrituras y aprendiendo más de la misericordia de Dios. Hoy vamos a hablar de un tema delicado y que desgraciadamente ha deshecho la vida de muchos que se llaman cristianos, mientras que a otros ha llenado sus bolsillos a más ya no poder. Hoy vamos a hablar de esa doctrina antibíblica o de esa doctrina que enseñan con el propósito de esclavizar a las almas y explotarlas. Me refiero a esa doctrina de los templos de guerra espiritual, esa doctrina que han llamado cristianos endemoniados. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Jueces, capítulo 3, del versículo 1 al 3, y recordemos esto: que el apóstol de Dios dijo que el Antiguo Testamento era una sombra de lo que habría de venir. Dice en el nombre de Jesús: estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que las enseñaran a los que antes no la habían conocido, los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos, que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Hamat. Vamos a darle toda la gloria a Dios, pues este mensaje es uno de los que están ocultos para muchos cristianos y que solamente una mente que ha sido enseñada por el Señor Jesucristo puede entender por medio de la revelación de la verdad. Este tema ha hecho sufrir a miles o quizás millones de cristianos y los lleva a caer en prácticas que algunas rayan ya en el terreno del enemigo. En lugar de acercarlos a los brazos de Dios, esta práctica de la que estamos hablando hoy ha traído más cautividad que libertad, haciendo que muchos deseosos de solucionar sus problemas caigan en manos de esclavizadores, amantes del dinero ilícito. Aquí quiero recordarles este pasaje. Dice: les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que le venció. En un momento pasaremos a explicarlo. Hoy hablaremos de una de estas prácticas tan crueles que se llevan a cabo en la mayoría de las congregaciones cristianas. Y también vamos a marcar la diferencia entre lo que es de Dios y lo que ya no es de Dios. Y llegaremos a la conclusión que lo que estas prácticas persiguen es esclavizarte para explotarte. Vamos a ver la primera pregunta que debemos hacernos como personas honestas que desean saber la verdad es esta: ¿puede un cristiano verdadero estar endemoniado? La respuesta es no. Pero como sabemos todos, siempre surgen los defensores de la mentira, los abogados del diablo, esos falsos eruditos violentos que atacan a cualquiera que no está de acuerdo con ellos, porque ellos todo lo saben, y tratan de destruir la verdad, atacando estas enseñanzas bíblicas, reales y verdaderas, y descubriéndose ellos mismos a quién realmente le están sirviendo. Quiero que se ponga mucha atención al desarrollo de este tema. Lo trataré de hacer de la forma más sencilla para que nadie pueda refutar esta verdad, una verdad que solo un necio podría discutir.
Quiero que se ponga muchísima atención al desarrollo de este tema. Lo trataré de hacer de la forma más sencilla para que nadie pueda refutar esta verdad bíblica, una verdad que solo un necio la podría discutir. Lo primero que debemos entender es que esta doctrina ha enriquecido a muchos, contrario a lo que decía el apóstol Pablo o el profeta Eliseo cuando decían que no se puede recibir riquezas por la misericordia de Dios. Así que si alguien que enseña estas doctrinas recibe riquezas por sus enseñanzas y prácticas, ese hombre no es de Dios, y eso nos dará la primer señal de que esta doctrina de los cristianos poseídos no es de un hombre que le sirve a Cristo. Segundo, y con esto es con lo que vamos a derribar este negocio, porque lo que debemos hacer en este momento es marcar una diferencia entre lo que es una posesión y una opresión demoníaca. Vamos a definirlo así. Una posesión demoníaca es cuando un ser del mal vive dentro de una persona, por ejemplo aquel joven gadareno. Y una opresión demoníaca es cuando un ser del mal ataca a una persona desde afuera de ella. Esta segunda acción, la de la opresión, es la que vivimos todos los cristianos en muchas ocasiones. Vas a orar y no puedes porque algo te está afligiendo. Vas a orar y comienzas a escuchar ruidos que te perturban. Te enfermas sin causa alguna. Te vienen problemas que no te dejan buscar a Dios y no sabes por qué vinieron. Estás en el culto y no te puedes concentrar porque hay pensamientos de preocupación que no sabes por qué vienen. Quieres ayunar y no puedes porque inexplicablemente te duele el cuerpo. Esas y otras cosas más son opresiones del maligno, opresiones que viven todos los cristianos para no poder estar en paz y dejar de sentir la presencia de Dios y debilitarlos en la batalla. Ahora vamos a pasar a la posesión demoníaca cristiana, la que los ladrones del Evangelio han inventado. Quiero citar dos ejemplos para mostrar lo falso de esta práctica. Un hermano me platicaba algunos de sus problemas y me decía que vivía angustiado por su situación en que estaba pasando. Entonces me hizo una pregunta: ¿no crees que necesite liberación? Pues una sierva de Dios dijo que algunos necesitamos ser liberados. Otro hermano que me visitaba me dijo que había ido a un templo y le dijeron que para que dejara de ser atormentado por los demonios necesitaba una liberación. En los dos casos les dije que estaban siendo engañados y les dije que en un momento conocerían la verdad y ésta les daría las armas para luchar contra estos males. Y así fue. Lo único que hice fue leerles las escrituras y el Señor los dejó listos para seguir adelante. ¿Qué fue lo que les dije? ¿Qué fue lo que les hice? Nada, solamente leerles la verdad, así como está escrito, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Notemos que dice que la verdad nos hará libres. En una ocasión veía yo un video de liberación, y en ese momento el pastor tomó a la hermana endemoniada. No estoy mintiendo ni bromeando. Le aplicó un candado al cuello como los luchadores, la derribó al piso, puso su pie sobre ella y comenzaron a liberarla. Hay otros lugares donde forman un círculo alrededor de la persona que será liberada y después comienzan no a hacer una liberación, sino un exorcismo. ¿Un exorcismo? Te dirás, ¿de qué está hablando este hombre? La iglesia cristiana no hace exorcismos, esa es la iglesia católica. Pero lo que escucharás en un momento te dirá en dónde realmente estás metido. ¿En qué se está metiendo tu amada congregación? ¿Cuál es la diferencia entre una liberación y un exorcismo? El exorcismo es un acto religioso basado en rituales y rezos. Rezos me refiero a estar repite y repite y repite y repite lo mismo. Esto es lo que sucede en casi todos los templos donde se practican estos negocios. Te pido que hagas un favor, haz memoria y recordarás muchos casos en los cuales la gente corre, grita y los pastores las atan. Y lo más curioso, a veces son horas para terminar con este show y en algunos casos son días en sesiones de liberación.
Jesús jamás hizo algo así. La liberación sencillamente es de la siguiente manera: el siervo de Dios que realmente le sirve a Dios se para enfrente de la persona y le dice: espíritu inmundo, en el nombre de Jesús de Nazaret, sal de esta persona y no entres más en ella. Eso es absolutamente todo. Lo demás proviene del hombre o del diablo. Ahora sí puedes comparar en tu mente, recordando a aquel joven que su padre llevó ante Jesús y que era atormentado desde niño, y puedes compararlo con el show que se realiza en las campañas de liberación. Recuerda tu mente esos actos en los cuales hasta daba miedo estar presente en esas sesiones de liberación. Ahora sí puedes establecer una diferencia entre lo que es de Dios y lo que no es de Él, o todavía no. Entonces déjame ayudarte más. En una congregación de Ministerio Selim, del pastor Otoniel Ríos Paredes, creo que se llamaba este ladrón, decía el pastor: hermanos, vamos a liberar. Lo sugieres a mi lado. Si alguien quiere vomitar, es que va a echar fuera a los demonios. Lo que seguía después era todo un circo. Gente tratando de vomitar forzadamente, otros tirando al suelo, y esto era periódico. En la congregación donde yo asistía no era tan ridículo, pero también era una doctrina contraria a las Escrituras. Había un hermano que padecía epilepsia, todos conocemos esta enfermedad, y cuando tenía sus convulsiones lo trataban como a un endemoniado, haciendo más grande su sufrimiento. Pero la forma de liberarlo, según estos impostores y mentirosos, era que se ponían a estar rezando el Salmo 91 hasta que quedara libre. ¿Tú crees que esto funcionaba? Jamás funcionó, porque no es lo que mandó el Señor. Él dijo: en mi nombre, nada más. Lo demás es show. Ya no es libertad sino esclavitud. Ya no es liberación sino un exorcismo. Entonces, ¿por qué muchos hermanos que habían sido liberados de la droga, del alcoholismo, del robo, de la lujuria, vuelven a caer? ¿Qué es lo que pasa aquí? Si ya habían sido liberados del demonio del alcohol, del demonio del robo. Pero antes de contestar esta pregunta, me gustaría preguntarte algo. ¿Tú crees que realmente existe el demonio del alcohol, el demonio de la lujuria, el demonio del punk, el demonio del chisme, el demonio de la pereza? ¿O son solo inventos para poder engañar aún más a los incautos? ¿Existe algún pasaje que mencione a uno de estos calificativos? Solo hay un ser que dijo que se llamaba Legión, porque eran muchos, pero no dijo: este es locura, este es nudismo. En realidad el Señor permitió esto solo para darnos a conocer cómo actúa el enemigo. Vamos a volver a donde nos quedamos. Tenemos que recurrir al primer pasaje que leímos, pues es un pasaje con un mensaje simbólico para nuestras vidas y que tiene su cumplimiento en el Nuevo Testamento, como veremos en un momento. Dios tenía un propósito al dejar a estas naciones en medio de Israel, y es este. Continúa diciendo el primer texto que leímos: solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Cuando nosotros no conocíamos al Señor, éramos esclavos del enemigo, pero Dios no nos trataba como enemigos, aun cuando nuestras rebeldías nos convertían en sus enemigos. Por lo tanto, Dios no peleaba contra nosotros, porque para eso vino el Hijo de Dios, para salvar lo que estaba perdido. Pero en el momento que nos convertimos al Señor, en ese momento nuestro antiguo enemigo se volvió, nuestro antiguo amigo se volvió nuestro enemigo y comenzó a hacernos la guerra. Entonces,
¿Qué tiene que ver los pueblos que estaban peleando contra Israel con todo esto? Primero, Dios los dejó para que conocieran la guerra y después para que se la enseñaran a otros. Dios quiere que tú también conozcas la guerra contra el pecado y que también ayudes y con la ayuda de Dios les enseñes a pelear a otros contra el pecado, no contra los demonios, que eso lo vamos a tratar en otro punto y verás qué ridículo es todo esto. Vamos a leer el versículo 4 de este mismo capítulo. Dice en el nombre de Jesús, y pon mucha atención porque esto es el cumplimiento en nuestras vidas. Y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Estas naciones eran para probar a Israel. Ahora vamos a ver su cumplimiento en nuestras vidas en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3 y versículo 21. Dice en el nombre de Jesús, el bautismo que corresponde a esto ahora no salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia a Dios por la resurrección de Jesucristo. Estas naciones probarían a Israel para ver si obedecerían a Dios, y ahora las inmundicias de nuestra carne están en medio de nosotros para probarnos a ver si obedecemos a Dios, para que conozcamos la batalla contra el pecado y con ese conocimiento podamos ser útiles para otros. Por lo tanto, cuando nosotros aflojamos en nuestro caminar con el Señor y descuidamos nuestra comunión con Él, estas inmundicias toman fuerza nuevamente en nuestro cuerpo, debilitan nuestro espíritu, llevándonos otra vez a hacer lo mismo que hacíamos antes. Y si por desgracia caemos en manos de uno de estos charlatanes y ladrones, lo primero que te dirán es: tú necesitas liberación de estos demonios, sin que tú sepas que lo único que necesitas realmente es conocer la verdad y volver a vivirla como la hiciste un día. Así como dice el Señor, vuelve a las primeras obras. Las enfermedades también las utilizan ellos para decirte que son demonios que han entrado a tu cuerpo. Es algo que le encanta a estos exorcistas light. Les encanta inventar demonios en todo y de todo. Demonio de lujuria, demonio de ocultismo, demonio de idolatría, demonio de enfermedad y de esto y del otro. Pero al único demonio que no reprenden es al demonio del robo. ¿Sabes por qué? Porque es al demonio que ellos les sirven. ¿Cómo van a reprender a su Señor? Tienes que entenderlo. Tú no puedes seguir confiando en esta gente. Uno de los demonios que a ellos más les gusta atacar son a las enfermedades. Para ellos cualquier enfermedad es un demonio del que debes de ser liberado. Pero esta es una más de sus mentiras y lo vamos a comprobar para gloria del Dios Todopoderoso por medio de su palabra. Hay varios tipos de enfermedades. Por ejemplo, la enfermedad natural. Esto es que si tú comes comida contaminada o en lugares insalubres, seguramente enfermarás, y ahí tienes a los exorcistas liberándote del demonio de tacos de suadero. Sal de su estómago, demonio de taquería, y déjalo libre. Demonio de quesadillas de Huitlacoche, sal de él. Tú pensarás que ya estoy cayendo yo también en ridiculeces. No, estoy repitiendo parte de su show solamente. ¿No es cierto? Ahora veamos la enfermedad que viene de Satanás, que el Señor lo reprenda. Aquí podemos citar el ejemplo de Job. Pero aunque era una enfermedad del enemigo, la enfermedad no era una posesión demoníaca. Estas dos enfermedades tienen su solución en el poder del nombre de Jesús, pues Él mismo dijo: sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. No dijo: sobre los enfermos pondrán sus manos y los exorcizarán. La enfermedad que proviene de Dios, esta enfermedad es la más delicada, pues por lo regular viene como una corrección, como vemos en el caso del apóstol Pablo o de Giesí, el siervo de Eliseo. Esta enfermedad no se puede reprender, pues es Dios quien la puso. Aquí lo que se debe hacer es llamar a aquellos que viven en santidad y que son fieles en la iglesia para
para que el Señor los utilice, para que oren por Él y el enfermo sanará. Esto es lo que dice la Escritura: confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y también dice que llamen a los ancianos para que oren por él. El enfermo sanará y sus pecados serán perdonados. Y lo mismo pasa con otras enfermedades. Cuando una persona vive en santidad, hay enfermedades que vienen como una prueba para su firmeza en Cristo. Cuando la prueba termina, su fe es más fuerte. Para terminar, si esas inmundicias están dentro de mí y no se dan, de alguna manera a veces me dominan y me llevan nuevamente al pecado, ¿qué puedo hacer para vencerlas? Si no son demonios, ¿cómo puedo sujetarlas? Dejemos que la respuesta nos la dé un experto en la materia, no un ladrón. Vamos a ver en el libro de Romanos, capítulo 7, versículo 19 al 25. Dice: en el nombre de Jesús, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Dice el pecado, no un demonio. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, no dice en mi alma ni en mi espíritu, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Escucha la respuesta: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Jesucristo nuestro Señor tiene la respuesta. Él es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, dice la Escritura. Lo que tenemos que realizar es lo mismo que hacían los hijos de Israel ante la batalla. Iban y clamaban a Dios que les diera la victoria sobre sus enemigos. Hoy tenemos que clamar que nos dé fuerzas para vencer los deseos de nuestra carne, esos deseos que un día nos hundieron en el pecado y de los cuales Cristo nos rescató. Él ya nos demostró que con su ayuda sí podemos. Hermano, tú que escuchas y que ahora nuevamente estás en el fango del pecado, tú no estás poseído, tú estás caído pero no vencido. Hay esperanza. El salmista dijo que cuando el hombre cayere no quedará postrado, porque Jehová lo sostiene. Estás caído pero no olvidado, sucio pero no para siempre, alejado pero no soltado del amor de Dios. Tú no estás endemoniado. Tú necesitas venir a Cristo y renovar tu relación con Él. Necesitas pedir perdón y será tu alma sanada. Y si Dios permite que a tu lado esté un hermano de buen testimonio y de oración, pídele que te apoye. No estás poniendo tu confianza en el hombre, pues el Señor dijo que sobrelleváramos los unos las cargas de los otros y cumpliéramos así el amor de Cristo. Hermano, hay esperanza para mí y para ti, y está en la sangre, en el sacrificio, en el nombre y en el amor de Cristo, nuestro bendito Salvador, el que nos amó hasta la muerte. Que Dios te bendiga y te guarde hoy y siempre. Amén.